Sabe que Dios es tan perfecto que Él nos complementa a todos. You know, God is so perfect that He complements each one of us. Por eso ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. This is why none of us have the absolute truth. Por eso nos necesitamos todos unos a otros. That's why we need each other. Y qué bonito es ver cómo Dios se mueve en su multiforme sabiduría. And how beautiful to see God move in His multiform Y cómo wisdom. él aporta a través de los diferentes vasos. And how He gives through the different cups. Hemos sido ministrados a través de la alabanza preciosa, Jamie, hermosa, We've been ministered by the beautiful worship, Jamie, beautiful. y a través de la obra de teatro de anoche, Through the theatrical acts from last night. y a través de cada cosa que Dios tiene en su multiforme sabiduría. And through each thing that God has in His multiform wisdom. Esta mujer de la segunda fila, ponte en pie un momentito, tú, sí. Can you please stand up on the second Yo row? no te conozco, pero desde la primera noche, I don't know you but from the first night, yo veía cómo tú te comías la palabra. I would see how you were eating up the word. Yo literalmente veía que el rollo entraba a tu boca y llegaba a tu aparato digestivo espiritual. I was literally seeing how it would come through your mouth and go through your digestive system. Y puedo ver And I can see que hay un depósito tremendo dentro de ti there's a tremendous deposit within you que necesita ser soltado. that needs to be released. Necesita ser soltado. It needs to be released. Tú vas a impartir a muchos. You will impart to many. Vas a ser maestra de muchos. You will be a teacher to many. Vas a activar a muchos. You will activate many. Pero te digo de parte de Dios, But I tell you on behalf of the Lord, hoy es el día de tu decisión. this is the day of your decision. El Espíritu Santo te conoce aunque yo no. The Holy Spirit knows you even if I don't. Quiero contarles algo rapidito porque ya empezó a correr el marcador. I want to share something with you because the time is running. Mejor no lo miro. I won't look at it. Total, hoy termina el congreso, ¿verdad? Well, the Lo conference más will que end. pueden hacer es regañarme los de All Emilia. they can do is just scold me, right? Sí, todavía mañana estaremos aquí, claro que sí, pero algunas tienen que volver hoy We'll a still su be here, ciudad. and then some will be returning to their city today. Fíjese que cuando yo estaba por elegir qué carrera iba a estudiar, You eso know- fue hace el espíritu de coyote sale, ¿verdad? Cuando When uno I had to choose recuerda. what I was going to study, it was, ooh, there's a spirit of coyote, right? When you can't remember. Mi padre me dijo, ¿qué quiere estudiar, hija? My father asked me, what do you want to study, daughter? Y yo le dije, papi, yo quiero ser artista, quiero ser escritora, quiero ser pintora, quiero ser actriz. Father, I want to be an artist, a painter, an actress. Sabes que la gente profética siempre le ha dado por ser actriz. Do you know the prophetic people have always wanted to be actresses? Y yo era poetisa y escribía poemas y recitaba I poemas. was Y a bueno, ese era mi poet, mundo. I wrote poems, I recited poems, that was my world. Y mi papá me dijo, My father told me, usted no va a vivir de escribir poemas en un parque. you can't live by writing poems in a park. Así es que usted va a estudiar una carrera científica que le dé el ingreso para que no tenga que soportar a un hombre que la maltrate. So you will have to study a science career that will give you the income so you won't have to live off of man that will mistreat you. ¿Y cuántos saben que nuestros padres son autoridad? How many know that our parents are authority? Y ellos pueden profetizar bien o mal sobre sus hijos. They can prophesy good or bad over their children. Así que yo en obediencia, porque era una jovencita, yo empecé la escuela a los 5 años y yo fui a la universidad a los 15 años. So in obedience, because I was a young girl, I was 5 years at the time, and then I started college at the age of 15. Pero las palabras de mi padre se cumplieron. But the words of my father became fulfilled. Y yo estudié una carrera científica And I studied a scientific career, que años después which years later me permitió divorciarme del hombre, el padre de mis 3 hijos mayores, allowed me to divorce the man of my 3 older children porque tenía cómo sostenerme. because I had the ability to sustain myself. Obviamente no conocía al Señor. I obviously did not know the Lord. Y es una larga historia, pero usted puede encontrar mi testimonio de vida en el libro Como el viento o en Gotas de Rocío, que espero que lo vea allí después en la mesa. And it's a long story, but you can read it in one of my books that I hope you can find at the table. Pero yo entré en una terrible depresión But I entered a terrible depression, y estaba ya pensando cómo suicidarme. and I was already thinking about how to commit suicide. Como había estudiado toxicología clínica, Because I'd studied clinical toxicology, yo estaba inventando un aparato I was inventing some kind of apparatus con el cual me iba a inyectar
un anestésico de acción ultra rápida, with which I would inject some kind of anesthetic that was ultra fast, de manera que me iban a encontrar dormida. so they would find me sleeping. Pero Dios tenía un mejor plan para mí. But God had a better plan for me. Y Él interceptó mis ideas y mis planes. He intercepted these ideas and these plans. Y Él me atrajo con cuerdas de amor. He attracted me with cords of Y love, Él me dio vida en abundancia. and He gave me life in abundance. Hace 37 años conocí al Señor. 37 years ago, I met the Lord, Desde el primer día comencé a servirle. and from day one, I began to serve Him. Ese día que le conocí, That day when I met Him, Él me liberó He liberated me de la depresión, from depression, de la úlcera gastroesofágica, from the de gastroesophageal los ulcer, 8 medicamentos que tomaba, from the 8 medications that I was del on, espíritu de muerte, from the spirit of death, del deseo de dejar a mi segundo esposo, from the el cual desire ustedes of conocieron, leaving my second husband, whom y you've con met, quien tenemos ya 37 años de casado, whom gracias al we've Señor. been already together for 37 years, thanks to God. ¿Sabe que después de conocer a Cristo, Do you know that after knowing Christ, Él le conoció? He knew Him too? Pero yo conocí al Señor justo 2 meses después de haberme casado con Él. But I knew the Lord 2 months right after I had married Y Him. entendí cómo Dios ordena todas las cosas. And I understood how God ordains all things. Y ayer yo le compartí a la profeta y al apóstol Yesterday I was sharing with the prophet and with the cómo apostle pudimos conocer a un Dios sobrenatural todopoderoso. how we were able to meet a supernatural and almighty God. Y no le voy a contar todos los detalles para dejarlos picados. And I won't give you all the details because I want you to be Pero hay tuned in. libros con el testimonio. But there are books that have that testimony. Pero yo me había operado para no tener más hijos. But I had surgery so that I wouldn't have any more Mis children. trompas estaban cortadas literalmente. My tubes were tied literally or cut. Un método que se llama Pomeroy modificada. A method, Pero, bueno, no importa. Pero doesn't matter, but Dios en su misericordia y su bondad, in His mercy and in His will, God, porque yo me arrepentí y le clamé, because I repented and I cried out to Him, nos ha regalado a mi esposo y a mí 2 hijas de mi giving vientre. my husband and I 2 children from my womb. Él es el Todopoderoso. He is almighty. Conozco al Dios de milagros. I know the God of miracles. Conozco al Dios de lo I imposible. know the God of the Conozco al impossible. Dios que sana, que liberta y que I know restaura. the God that heals and liberates and restores. Conozco al Dios de las segundas I oportunidades. know the God of the second Conozco al opportunities. Dios que te da I know libertad para vivir agradándolo a Él. God who gives you the freedom to live Y pleasing Him. estos años han sido los mejores años de mi vida. And these years have been the best years of my No se life. compara con los primeros 33 They años. cannot compare to the first 33 years. Este es el mejor tiempo. This is the best time. Pero quiero contarte But I want to share with you que un día that one el day Espíritu Santo me dijo, the Holy Spirit told me, siéntate y escribe. sit down and write. Y a partir de entonces And ever since then, me convertí en la escritora que siempre quise ser. I became the writer that I always wanted to be. Él es maravilloso. He is marvelous. Nunca estudié para ser I escritora. never studied to be a writer. No sé si lo hago correctamente, con el tecnicismo correcto. I don't know if I'm doing it technically right. Ya mi hija menor estudió para eso, ella que se ocupe de eso. My younger daughter, that's what she studied for, and she can take care of Pero that. sí sé que escribo por el Espíritu Santo con But todo el corazón. I do know that I write by the Holy Spirit Y with my tengo entire heart. en mi espíritu la carga And in my spirit, I have that burden de poder equipar, impartir y ministrar a través de los libros to be able to equip and to a impart and muchas minister personas que lo to necesitan. many people through my books who need them. ¿Sabe? Un día Dios me dijo, You know, once God ir told por me, todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y yo ya me estaba listando para irme a África, Asia y todo. go through the entire world and preach, and I was already preparing to go to Asia and Africa. Y Dios me dijo, And God said, quizá no vas a poder ir con tu propio pie, perhaps you might not go with your own feet, pero irás a través de tus libros, but you'll go through your books. irás a través de los videos, You'll go through irás the a través videos. de los audios, You'll go through your audios, pero vas a llegar. but you will get there. Y lo he visto. And I have He seen visto it. cómo la impartición está viva, está allí. I've seen how the impartition is alive and it is there. Y yo les recomiendo, porque sé que aquí hay pastoras, hay líderes, I recommend this because I y know that there's obviamente que sea con la aprobación de su madre. pastors and leaders, and if it's with the Pero approval of your mother, hay libros de liberación de maldiciones, hay libros para prosperidad de los emprendedores, there's books for liberation and hay for libros prosperity. para impartir discipulados y fundamentar a los miembros. To impart Usted discipleship. dese una pasada por ahí, porque le aseguro que el Espíritu Santo Stop by there because le I va a assure you, edificar, le va a bendecir, The y Holy usted va a Spirit tener en sus manos will edify un you instrumento and útil. bless you and give you a Y useful yo tool. les digo,
tengo un libro que se llama Que todos profeticen. I have a book called Y lo Everybody digo Prophesy. con humildad y con sencillez de corazón, de And I verdad, say this humbly, truly, que quizás es el libro más completo sobre el ministerio profético that this is perhaps y la the most unción complete profética. book from the anointing that's Y prophetic. usted no va a pagar por ello porque han sido 25 años de experiencia en mi vida o 30 en el ministerio profético. And you won't pay for it because it's been about 25, 30 years in the Y prophetic todo world. eso está, gracias profeta, para el servicio del cuerpo de Cristo. And Usted all solo of paga that por la is impresión there. del libro, no All por lo que está allá adentro. You're paying for is just the Pero va a printing of the ser book. de mucha bendición para ustedes. But it will be a huge Se lo blessing puedo for you. garantizar. I can guarantee it Sé to que es you. un llamado directo de Dios a I mi know vida. it's a direct calling from God to my life. Y como que Él lo quería hacer a su manera y no como me enseñaran en la It's universidad, as if He ¿verdad? wanted it to be done at His way and not how they showed me in the university, right? Uy, cómo corrió ese marcador. Yo creo que está malo, profeta. Oh, I think that timer is Está incorrect. acelerado. I think it's accelerated. Mire, Look. yo quiero agarrarme hoy de donde dejó la profeta anoche. I want to grab Aunque on todo ha sido lo mismo, realmente todos hemos hablado de lo to mismo. what the prophetess Y ended with last sabe, night. yo estaba igual que Lorenita. And I was just like Lorenita. Yo ya tenía preparado lo de hoy I already had something y prepared for anoche today. dije, no, voy a cambiar el mensaje. Y yo me levanté tempranito a Last cambiarlo. night, I said, no, I'm going to change the Y lo message, and I cambio changed y it this ella me morning. sale con los mismos And versículos. then I changed it, and O she sea, had the same verses. no se vale, ¿verdad? It's not fair, right? El mismo Espíritu, The same Spirit, el mismo Espíritu Santo. the same Holy Spirit. Yo quiero comenzar hablando un poquito de la vara de Aarón. I want to start by speaking about Aaron's staff. ¿Por qué Dios estaba interesado en que una vara reverdeciera? Why was God interested in this staff to be Esas eran blooming varas again? secas. Those were dry Era staff. un palo, un báculo. It was El mismo palo que Vacant. Aarón tiró y que se convirtió en serpiente. that same staff that Aaron threw, and it became a serpent. O sea, no tenía nada de vida. It had no life. Pero recuerde que Dios siempre estuvo interesado en hablar con el hombre y que el hombre hablara con Dios. Remember that God was always interested in speaking to man and for man to speak to God. Y eso fue una de las cosas importantes que se perdió en el huerto de Edén. And this is one of the important things that got lost in the Garden of Eden. El hombre perdió la comunión con Dios, Man lost communion with God, perdió la comunicación con Dios. lost communication with God, Y Dios se quedó anhelando a su creación, and God was desiring for His creation, anhelando al hombre que él había creado, desiring for the man that para He que had fuera created suyo, para que le adorara, to be His and to worship Him, para hablar con él. to speak to Him. Y entonces Dios dijo, Then God said, voy a levantar hombres I will lift up men que puedan representar a todo el pueblo delante de mí. who can represent the entire people before me. Y entonces Dios And then God crea la figura del sacerdote. creates this figure of the priest. Un sacerdote es como un intercesor. A priest is like an intercessor. Un sacerdote es aquel que representa a todo el pueblo delante de A Dios. priest is he who represents the entire people before God. El que puede ir y mostrar cuáles son los pecados del pueblo, las necesidades y las peticiones The del one pueblo. who can go see the petitions and needs and the sins of the people. Y Dios estaba con su oído presto para escuchar. And God had an attentive ear to listen. Así que llamaron a todos los representantes o los príncipes del pueblo de Israel, de So they todas las called 12 tribus, All the representatives of the 12 tribes from Israel, como se dramatizó anoche aquí. as it was shown yesterday here. Y Dios había dicho And God que had said Él iba a hacer florecer una de las varas He would make one of these staff flourish, y que aquel cuya vara floreciera and that staff that would bloom iba a ser el sacerdote que representara a Israel. would be the priest that would represent Israel. Así es que al día siguiente So the next day, la vara estaba con flores de almendro the staff had y the con flowers frutos de almendro. and the fruit. Sabiendo todos entonces Knowing all of that then, que el sacerdocio recaía the priesthood sobre la required tribu de Leví que estaba siendo representado por Aarón. falling on the tribe of Levi, which was represented by Aaron. Y a partir de entonces And ever since then, los levitas se convierten en los sacerdotes y Aarón en el sumo sacerdote The Levites para become presentar al pueblo delante de the Dios. priest and Aaron becomes the high priest to present to the Lord. The Lord. No obstante, ese sacerdocio era imperfecto. But this priesthood was imperfect. ¿Por qué era imperfecto? Why was it imperfect? Porque era humano. Because it was human. Porque Aarón eventualmente iba a fallecer. Because Aaron eventually would die. Y detrás de Aarón tendrían que venir sus hijos para sucederle en el And sacerdocio. behind Aaron, his children needed to come succeed him in the Pero priesthood. también era imperfecto But they
Porque Aarón era un hombre pecador igual que todos But en it was Israel. imperfect because Aaron was also a sinner like everybody else in Israel. Y entonces el sumo sacerdote primero tenía que ofrecer sacrificios para expiar sus propios pecados. So the high priest first had to offer sacrifices to expel his own sins. Y después entonces ofrecía sacrificios para ofrecer los pecados del pueblo. And then he would offer sacrifices to ask for forgiveness for the sins of the people. Así es que había necesidad de un sacerdocio diferente, un sacerdocio perfecto. So there was a need for a different priesthood, a more perfect priesthood. Pero no solamente eso, But not just that, sino que con el sacerdote Dios tenía a alguien que representara al pueblo delante de él, but with the priest, he had somebody that would represent the people before him, pero no tenía a alguien que lo representara a él delante del pueblo. but didn't have anybody to represent him before the people. Y entonces por eso Dios llama a Moisés como su profeta. So then that is why God calls Moses as his prophet. Pero eventualmente But eventually, también hace falta un hombre que gobierne en Israel. a man who governs Israel is also lacking. Y la elección de Dios en su corazón fue David. And God's election in his heart was David. O sea, hacía falta un hombre sacerdote que presentara al pueblo delante de Dios, So we were lacking a priest that would represent the people before un God, hombre profeta que representara a Dios delante del a pueblo, prophet who would represent God before the people, para que comunicara sus palabras, sus mensajes, sus to visiones, communicate his word and his messages and his visions, pero también un hombre que supiera gobernar de acuerdo a la ley de Dios. but also a man who would be able to govern according to the law of God. Es así como eventualmente This is how eventually nosotros vemos a un David que surge. we see a David rise up. David es el único personaje humano, David is the only human character, y lo vemos en el Antiguo Pacto, and we see this in the Old Covenant, que cumplió las tres funciones That y fulfilled estaba ungido con las tres unciones. the three anointings and the three functions. O sea, David fue sacerdote. So he was a priest. Recuerde que como sacerdote llevó el arca del pacto a Remember la ciudad de that David. he took this to the city of David. David fue profeta. David was a prophet. No solamente sus libros eran poéticos, también eran proféticos. Not only were his books poems, but also prophetic. Pero David también fue rey. Fue But rey then- de Hebrón y después rey de Israel. David was de also a Jerusalén. king of Hebron and then Jerusalem. Ahora, ¿por qué David So then why David es el único Is que the only cumple one las tres unciones o las tres funciones? fulfills his three appointments? Porque él es sombra y figura del Cristo que habría de venir. Because he is the manly figure of the Christ that was to come. Porque estaba dicho Because it was que said el Cristo que viniera tenía que ser del linaje de David. the Christ that would come would have to be from the lineage of David. Pero realmente en el espíritu But truly in the spirit, no es que Cristo viene de David. it's not that Christ comes from David. En el espíritu In the- David viene de Cristo. In the spirit, David No comes sé from si me Christ. capta. I don't know if you Porque en capture el that. principio era el verbo Because era Dios y el verbo era con Dios. In the beginning was the Word, and the Word was God, and O the sea, Word was with Cristo God. fue antes So Christ was before, y David es una proyección de Cristo. and David is a projection of Christ, Y Cristo viene del linaje de David en lo natural. and Christ comes from the lineage of David in the natural. Es interesante cuando usted ve la is- genealogía Interesting when you see the genealogies que Cristo venía de David por los dos lados, el lado de María y el lado de José. that Christ Pero came eso from David from lo both veremos sides, en otro tiempo. Mary and Joseph, but we'll see that Vaya later. conmigo a Isaías capítulo 11. Go with me to Isaiah chapter 11. Vamos a leer verso 1 al 4. We will read verses 1 through 4. Muy importante que lo lea conmigo, por favor, y nos lo van a poner por ahí. Read it with me and they'll put it here. Esta es Reina Valera 1960. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando dice que saldrá una vara del tronco de Isaí, obviamente está haciendo una remembranza a la vara de Aarón. Whenever it Pero says that a shoe will come from the stump of Jesse, they're making proféticamente remembrance to Aaron's staff. está hablando But de prophetically, un descendiente de Isaí. It's speaking of a descendant of Jesse. Sí está hablando de David, He's speaking about David, pero más allá está hablando de Cristo. but furthermore, he speaks of Christ. Entonces habla de una vara So he speaks of a que staff viene de un that tronco comes from a stump, y que va a retoñar un vástago. Un vástago es un renuevo, es and lo it will mismo. give a renewal. That's the same thing. Es un brotecito con vida Something that has que life sale en una that rama. comes through in a branch. Pero ¿qué dice después en el verso 2? But what does verse 2 say further ahead? Y reposará sobre él. He will rest on him. Perdón. ¿Sobre quién? Sobre el vástago, Over who? que retoñará de las raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, And
And the Spirit of the Fíjese Lord, que son 7, cuéntelos. There are 7, Espíritu count de them. sabiduría Spirit of wisdom, y de inteligencia, of understanding, espíritu de consejo Spirit of counsel, y de poder, and of might, espíritu de Spirit of conocimiento knowledge, y de temor de Jehová. and fear of the Lord. Esos son los 7 espíritus de Dios que usted ve posteriormente en Apocalipsis. These are the same spirits that you see in Revelation. Los 7 espíritus de Dios conforman al Espíritu Santo. The 7 spirits of God, they conform the Holy Spirit. El candelabro o la menorá de 7 brazos The menorah representa of the 7 los 7 espíritus de Jehová o el Espíritu Santo. Represent the 7 spirits of the Lord, of the Holy Spirit. Cuando usted se mete a entender al Espíritu Santo, When you deep dive, le será revelado que todas estas manifestaciones del Espíritu these manifestations of the Spirit están presentes en el Espíritu are Santo. present in the Holy Spirit. Pero lo que nos dice el verso 2 But what verse es 2 que says sobre el vástago, sobre el retoño, is that sobre on el the stump, renuevo, on this renewal, va a reposar el Espíritu de Jehová. the Spirit of the Lord will rest. Y cuando usted va a Isaías 61 When se you go da to cuenta Isaiah 61, you que realize proféticamente Isaías de parte de Dios dice, como si prophetically, fuera Jesús: Isaiah on God's behalf, as if he were Jesus, he says, he aquí el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. the Spirit of the Lord is upon me. He aquí que me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, It dar, has anointed pregonar me libertad de la To cárcel a los give good presos, news and etc. to give freedom, etc. O sea, nosotros vemos en Isaías 61 So we see in Isaiah que se 61 está profetizando y confirmando esto, that is being prophesied and que el confirmed Espíritu de Jehová that the Spirit of vino, God o el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios came, or the Spirit of God vendría sobre el would Señor come Jesucristo, que upon es the el Lord Jesus vástago Christ, who is o el renuevo the renewal. o el retoño. or that ¿Sí? blooming. ¿Estamos bien? Are we good? Verso 3 dice: Verse 3 says, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. He will delight in the fear of the Lord. No juzgará según la vista de sus ojos, He will not judge by what he sees with his ni eyes, arguirá por lo que oigan sus or oídos, decide what his ears hear. sino que juzgará con justicia a los pobres He will judge with righteousness to the needy, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, and justice he will give decisions for the poor of the earth. y herirá la tierra con la vara de su He boca, will strike the earth with the rod of his mouth, y con el espíritu de sus labios matará al impío. En And with otras the breath of versiones his dice lips, matará al inicuo, he will que slay hemos the estado wicked. hablando de iniquidad. We've been Perdón, Nancy, voy speaking muy about rápido. iniquity. Ya me estoy mejorando la garganta y ya te estoy dejando atrás, perdón. Nos está hablando del Señor Jesucristo, Speaking of the Lord Jesus Christ, que no juzga por la who apariencia, does not judge by the appearance, que no se deja guiar por sus sentidos who is naturales. not led by his natural feelings. Recuerda que la primera noche le dije que Adán y Eva se guiaron por sus sentidos naturales. Remember the first time I told you that Adam and Eve, they were led by their natural feelings. Y por eso decidieron desobedecer a Dios. That's why they decided to disobey God. Pero el postrer Adán, que es Cristo, But the latter God, the Adam who is él Christ, no se guía por lo que oye, he was not led by what he heard él no se guía por lo que mira, or led by what he could see, él no se guía por lo que toca, not led by what he could touch, sino por lo que el Espíritu de Jehová But le revela by what the y Holy le muestra Spirit que reveals tiene que creer y hacer. and shows him that he needs to do and believe. Jesús nunca juzgó por las apariencias. Jesus never judged by the appearances. Aún con aquella mujer adúltera dijo: Even with that adulterous woman, he said, si alguno de ustedes está libre de pecado, lance sobre ella la if any primera of piedra. you are free of sin, then cast your first stone. Porque Jesús no juzga, no condena, no culpa. Jesus does not condemn or blame. Él en su misericordia vino para perdonarnos In his mercy, he came to forgive us y para hacernos libres de toda iniquidad. and to free us from all iniquity. Vaya a Isaías 53 otra vez. Go to Isaiah 53 again. Este es el de Lorenita. This is Lorenitas. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Who has believed our message? Quiero decirle entre paréntesis que el profeta Isaías es el profeta más mesiánico de I want to todos. tell you that Prophet Isaiah is the more messiah one of all of them. Es decir, todas las profecías de Isaías están dirigidas a Jesús el Mesías. All of the prophecies that he gave were directed toward Jesus the Messiah. Cada uno de los profetas del antiguo pacto tiene su especialidad. Each of the prophets from the Old Covenant have their Y specialty. la de Isaías es el Mesías. And Isaiah's was that of the Messiah. Dice: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Subirá cual renuevo delante de él. He grew up before him like a tender shoot. ¿Delante de quién? De Jehová. Before who? The Lord. Y como raíz de tierra seca,
¿Alguien ha visto una raíz en tierra seca? Has anybody seen a root in dry ground? ¿Sabe? Hay una diferencia cuando una raíz está en una tierra fértil que It's cuando está en una tierra Different seca. whenever a root is in the fertile land compared to where it's in dry ground. La tierra seca se desmorona, se resquebraja, The dry la ground puede breaks, arrancar It fácilmente. crumbles, you can take it out easily. No hay parecer en él, There's no beauty in him ni hermosura. or majesty Le veremos, to attract us. más sin atractivo para que le deseemos. Nothing in his appearance that we should desire him. El diablo creyó haber ganado la The batalla devil thought he won the battle porque según él mandaba a Cristo a la cruz. because according to him he was sending Christ to the cross. Debemos de tener algo muy claro. We need to have something very clear. A Jesús nadie lo mató. Nobody killed Jesus. Él se entregó He voluntariamente. gave himself willingly. Él se entregó por He nosotros. gave himself for Él us. se entregó por una visión del He gave Padre. himself for a vision of the Father. Él se entregó voluntariamente para que usted y yo tuviéramos salvación, He gave redención y vida Himself eterna. willingly so we could have salvation and El redemption diablo and no eternal ganó la life. batalla. The devil did not win the battle. Jesucristo es el vencedor. Jesus Christ is the conqueror. Y cuando Él estaba ahí retorcido en esa cruz, And when he was there on that cross, te vio a ti, me vio a mí. he saw you and he saw me. Vio la humanidad. He saw Vio humanity. las naciones de la He saw the tierra. nations of the Y earth. Él dijo, Padre, He said, Father, podrías pasar de mí esta copa, pero no se haga you tu could voluntad. pass this No cup, se but haga lo mío, mi voluntad. Haz may la not my tuya. will be done, but yours. Y tanto nos amó Cristo And so much he loved us. que nos amó más a nosotros que su propia vida. He loved us more than his own life. Y no le importó He did not care estar retorcido, to be sin belleza, without beauty, sin parecer, without appearance, sin hermosura, without majesty, distorsionado. distortion. Porque Él sabía que Él portaba la liberación y la salvación para todos He knew he was nosotros. carrying liberation and freedom for all of us. ¿Podría imaginar usted por un momento cómo se vería Jesús Could you imagine de just for a minute distorsionado en la cruz? How Jesus was distorted on the cross, Que todas las enfermedades cayeron sobre and Él. all sickness fell upon him. Todas las maldiciones cayeron sobre All the Él. curses fell upon him. Perdió su hermosura, perdió su He belleza. lost his beauty, his majesty. Nadie quería verlo. Nobody wanted to see him. Aún el Padre. Even the Porque Father. Jesús le dice, Because Eli, Jesus Eli, lama sabactani, tells him, ¿por qué Eli, has Eli. quitado tu mirada de mí? Lama sabachthani, why have you removed Era tan your vision from horrible. me? It was so horrible, Tan distorsionado so distorted, que nadie lo podía desear como algo hermoso. that nobody could see him as something beautiful. Solo los entendidos podían captar y entender Only que le the estaba understood llevando el peso de nuestro castigo. Could see he was carrying the burden of our punishment. El castigo de nuestro pecado fue sobre The Él. punishment of our sins were upon him. Él sufrió todo aquello para que usted y yo no He sufriéramos. suffered all of that so that you and I would not suffer. Él pasó todo aquello para que usted y yo tuviéramos vida abundante. He went through all of that so that you and I could have abundant life. Verso 3. Verse 3. Despreciado y desechado entre los hombres, Despised and rejected by mankind, varón de dolores, man of suffering, experimentado en quebranto. familiar with pain, Y como que escondimos de él el rostro. like one from whom we Fue hide our faces. menospreciado y no lo estimamos. He was despised and we held him in low esteem. Verso 4, y quiero que lo actives en tu espíritu. Verse 4, I want you to activate it in your spirit. La palabra se convierte en palabra viva y eficaz The cuando el word Espíritu Santo te trae la revelación. Becomes alive when the Holy Spirit brings you Quiero que tú revelation. lo tomes en esta hora, el verso 4. I want you to take verse 4 in this hour. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Surely he took our sickness. y sufrió nuestros dolores. He bore our suffering. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Yet we considered him punished by God, stricken by him, and afflicted. Mas el herido fue por nuestras But rebeliones, he was pierced for our transgressions, molido por nuestros pecados. crushed for our sin. El castigo de nuestra paz fue sobre él. The punishment of our peace was on him. Y diga conmigo, y por su llaga Say with me. fuimos pasados, fuimos nosotros curados. By his hands we were healed. Recibe ahora Receive la revelación de la sanidad que te revelation pertenece. of the healing Es that you tuya, no es deserve. futura, es pasada. It's yours. Apropiate de ella. It's not Eres future. sano, eres You are libre. healed. You are Ya free. fuimos curados. We've been healed. Verso 6. Verse 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. We all have gone astray like Cada sheep. cual se apartó por su camino. Each one turned to their own way. Mas Jehová But Lord cargó en él has laid on him el pecado de todos the nosotros. sin of us all.
quiero decirte, en algunas versiones dice, cargó sobre él las iniquidades de todos I want to tell nosotros. you that some versions say he carried our iniquity. Todo cayó sobre él It all fell upon him, para que nosotros no cargáramos con ello. so we wouldn't have to Para carry que al it. tenerlo a él y recibirlo a él y amarlo a él, So that when we received him and pudiéramos loved ser him, plenamente libres. we could be fully freed. Pudiéramos disfrutar We could enjoy de la vida eterna. of the eternal life. Vida eterna no es esperar a morirte para irte al cielo. Eternal life is not waiting to die and go to heaven. Vida eterna es calidad de vida que puedes comenzar a vivir aquí y Eternal ahora. life is quality of life that you can begin to live Dios here quiere and que now. disfrutes la vida eterna, God wants you to enjoy la eternal vida en life, abundancia, abundant life, una vida saludable, a healthy life, una vida gozosa, a joyful una life, vida donde puedas manifestar su vida, a life where you can manifest una His vida life, plena, a full donde life, no te quejes porque algo te falta, sino que estás agradecido por where you're todo lo not que complaining, tienes. but you are thankful for all that you have. Una vida donde entiendes que el dador de todas las cosas es tu A life papá, where you understand that the giver of all things is your Father. porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios, el Padre de las All luces. good gift comes from Him. Solo tienes que acercarte. You just have to draw So- near. solo tienes que abrir el refrigerador y tomar de la casa de papá. Just open the fridge and take from Solo Father's tienes house. que ir y decirle, papito, necesito tal cosa. Y aún él lo sabe antes de que se lo Just go and say, digas. Father, I need this thing, and even He knows it before you tell Him. Todos los tesoros que te pertenecen están en la casa de papá. All the treasures that belong to you are Tú in your puedes Father's ir y house. tomarlo, tú puedes ir You y can go and take bajarlo. them, you can go and bring them Te down. pertenece, eres hijo, eres heredero. They belong to you. You're an inheritor. Si You're a somos daughter. hijos, somos herederos. If we are children, then we are heirs. Pero necesitamos, como dije la primera noche, esa revelación de la paternidad de Dios But we need that revelation of the paternity of God para entrar a la casa de papá to enter confiadamente. into His house confidently. Acercarnos al trono de la gracia To confiadamente. draw near to that throne of grace confidently. Ir y tomar lo que me falta To confiadamente. go and take what I'm lacking confidently. Qué bendición tener un padre What a blessing to have a que es el Father rey de toda la who's tierra the King of all y earth. es el creador del He is the universo creator of the y tiene universe. todas las cosas buenas He has all good y things todo lo que tú and necesitas all that you need para ser una campeona so you can be a más que champion, vencedora en Cristo more than a Jesús. conqueror in Christ Él lo Jesus. tiene todo. He has it En la all. casa de mi padre está la In bendición. my Father's house there is a blessing. Nada más créelo. Just believe it. Por la fe tú activas las By verdades presentes. Faith, you activate these Aún las truths. dispensaciones futuras tú las puedes activar por Even la fe the y future avanzar ones, y tomar de You can ellos si activate lo by faith necesitas and ahora. advance and take them if you need them now. El Señor The Jesucristo Lord Jesus Christ definitivamente venció a Satanás en la cruz del Calvario. definitely conquered Satan on that cross of Calvary. Colosenses nos dice que él exhibió públicamente a Satanás y todos Colossians sus demonios. tells us that he exhibited Dice- Satan and his demons. Dice que se clavó el acta de los decretos que nos era contrario. The decrees that were contrary to us were Eso quiere nails. decir que That cuando means Jesús derramó su sangre en la cruz del that Calvario when Jesus shed the blood in the cross of y Calvary, Satanás y sus demonios fueron vencidos, Satan and his demons were conquered. ya el diablo no tiene The ninguna acusación contra ti. Has no accusation against you. El acta de los decretos fue clavado en la cruz del The Calvario. decrees were nailed on that Él no cross of puede Calvary. acusarte. He cannot accuse No you. tiene por dónde acusarte He has no way to porque accuse la deuda you ya fue pagada, because the debt has been porque paid. Cristo pagó por ti. Christ paid for you. Por lo tanto, Therefore, en tu expediente dice in liberado, your resume it says cancelado, canceled, void. no hay deuda, There's no debt. liberado totalmente. Completely freed. Pero no solo eso, Not no just bastó that. eso, No, that wasn't sino enough. que después de que el Señor Jesucristo expiró en la cruz del Calvario, After he expired on the cross of Calvary, dice la Escritura que Él descendió a ultratumba the scripture says that he descended to the y tomb. predicó a los espíritus encarcelados. And he preached to those that were ¿Qué in significa jail. eso? What does this mean? En el Seol estaban esperando todos aquellos que murieron All those that were waiting in Seol were waiting con la esperanza de recibir al Mesías. with the hope of waiting for the Messiah. Póngase a pensar, And to just think about it. si no hubiera habido una esperanza para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Rebeca, para Sara, para David, Had there not been a hope for Abraham and Isaac and Sarah and Jacob and pero David, Dios es un Dios justo God is a just God. y las almas de todos ellos estaban esperando en el Seol. And all of their souls were waiting. Y entonces el Señor Jesucristo, Then the Lord Jesus Christ, cuando su cuerpo fue puesto en la sepultura de José de Arimatea, when his body was placed in the Joseph of Él Arimathea, descendió a ultratumba he o al Seol descended to the Seol
Y él predicó el evangelio de He salvación, preached this gospel of salvation, diciéndoles, he aquí yo soy la salvación. saying, here I am, I'm the Diciéndoles, salvation. he aquí yo morí para que ustedes tengan I salvación. died so you could have salvation. Y todos aquellos And all of those que murieron con la esperanza de recibir al who Mesías died with the hope of having the Messiah pudieron ser libres del were infierno able to y be del freed Seol. from the Y hell eso fue la máxima victoria That was que the derrotó a maximum Satanás, victory that que le defeated dio con el Satan, vaso al enemigo. that hit the enemy. ¿Puede imaginarse la derrota del diablo? Can you imagine the Satan's defeat? Que creía que los tenía agarrados. He thought that he Y de pronto grabbed them. aquel que es la resurrección y la vida Suddenly, llega a decirles, the one who is resurrection en and mí life tienen esperanza, says, you have hope in me. en mí tienen You salvación. have salvation in me. Pero faltaba todavía algo más. But something else was still lacking. Porque se había profetizado, Because it had been prophesied, no dejarás mi alma en el Seol para you siempre. will not leave my soul in hell forever. Jesús no se iba a quedar en ultratumba para Jesus was not siempre. staying in that tomb forever. Jesús tenía que resucitar y como un renuevo Jesus salir a la Had to tierra. resurrect and as a renewal come out to earth Porque para que se comprobara que él era el Hijo del Dios viviente, so that it could be proved that he was the son of the era living necesario que él God. resucitara al tercer día. He had to resurrect on the Se third day. tenía que cumplir la escritura. The word had to be fulfilled. Muchas veces nosotros enfatizamos la muerte de Cristo en la Oftentimes cruz. we emphasize Jesus Christ's death on the Y es cross, bueno, claro, tenerlo en cuenta. and it's good to have it in remembrance. Pero si nosotros nos quedamos solo en la But muerte if we only focus on y the solo en death la and in the crucifixión, crucifixion, pero no avanzamos hacia la but resurrección, we don't advance to the resurrection, no tendríamos la plenitud. we wouldn't have the fullness. Porque era necesario que él resucitara It al was tercer día. necessary that he rise up on the third day. Porque era necesario que él se sentara a la derecha del Padre y enviara a su Espíritu It was Santo. necessary that he sit down at the right hand of the Father and send his Holy Spirit. Si él hubiera muerto, pero el Espíritu Santo no hubiera venido, If he had died and the Holy Spirit would not have come, estaríamos incompletos. we would be incomplete. Porque el Espíritu Santo es la esencia misma de Dios. Because the Holy Spirit is the very essence of God. El Espíritu Santo es Dios en la The tierra. Holy Spirit is God on earth. Lorenita decía, él ya no se mueve sobre la faz de las Lord Rita was aguas. saying he doesn't move upon the Él se waters. está moviendo sobre estas aguas, He is las moving aguas del upon these Espíritu. waters, the waters of the Spirit. El Espíritu Santo sigue The moviéndose Holy aquí. Spirit continues to move here. El Espíritu Santo está en tres The Holy dimensiones en el Spirit planeta is in three Tierra. dimensions on planet Earth. Está con nosotros, está en nosotros y He is está sobre with us and nosotros. upon us and in us. El Espíritu and over Santo us. te enseña a amar a Dios. He teaches you how to love El God. Espíritu Santo te enseña a perdonar. The Holy Spirit teaches you to El forgive. Espíritu Santo te mueve a adorar. The Holy Spirit moves you El to Espíritu worship. Santo te enseña a The interceder. Holy Spirit teaches you to El Espíritu intercede. Santo te enseña a The someterte Holy y a obedecer. Spirit teaches you how El to submit Espíritu yourself to Santo te obey. revela la palabra. He reveals the word. Sin el Espíritu Santo Without the no Holy Spirit, estaríamos en la plenitud que We estamos. wouldn't be in the fullness we are El today. Espíritu Santo es la The Holy persona Spirit más is importante the del most planeta Important Tierra. person on planet Earth. Bendito sea Dios que resucitó al Señor Jesucristo. Blessed be God who resurrected Jesus Christ. Y el libro de Romanos me The dice book of Romans tells us que el Santo Espíritu de Dios es el que levantó a Jesús de entre los that muertos. the Holy Spirit of God O resurrected sea, Jesus el from the mismo dead. Espíritu Santo levantó a Jesús The al same Holy tercer día. Spirit rose up Jesus on the third day. Pero falta algo más todavía. But something else Y is still tengo 9 lacking. minutos con 9 I segundos. have 9 minutes left. Y es lo que pasó. This is what happened. Bueno, todo esto que hemos hablado es glorioso y grandioso. All of this that we've Pero spoken quiero about llevarlos is a marvelous. donde el Espíritu de Dios me dijo que les traiga esta mañana. But I Vaya wanna a take Efesios capítulo 4, To Ephesians chapter 4, verso 8. verse 8. Por lo cual dice, It says, subiendo a lo alto, when he ascended on high, llevó cautiva la cautividad he took many captives, y dio dones a los hombres. gave gifts to his people. Cautiverio es un estadio posterior a la esclavitud. Captive is a posterior thing to Nosotros slavery. fuimos librados de la esclavitud del pecado We por el were Señor Jesucristo. Freed from the slavery Pero of sin by muchos Jesus después han Christ. sido cautivos o cautivados en áreas de su alma. But many have later become captive Pero in dice areas of their life. que Jesús llevó cautiva la cautividad. But Jesus took captivity Pero captive. también dio dones a los hombres. He also gave gifts to his people. No está hablando de dones del Espíritu Santo. He's not speaking of the gifts of the Holy Spirit. No está hablando de destrezas
destrezas del Padre. or the things that the Father gives. Está hablando de los dones del ministerio. He's talking about the gifts of the Y usted lo ministry. puede confirmar en 1 Corintios capítulo 12, You can confirm this in 1 Corinthians chapter 12, verso 9. verse 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions? Lo que acabamos de hablar, él bajó a ultratumba, What we just spoke about, las he partes came más to the tomb, bajas, the el lowest parts, Sibalbá o el infierno o el the Seol. hell or the Sheol. Y como había bajado a lo más profundo, And as he had descended to the ahora él lowest parts, subía now he was al ascending tercer día. the third day. Verso 10. Verse 10. El que descendió, He Cristo, who descended, Christ, es el mismo que también subió is the very one who ascended also por encima de todos los cielos. higher than all the heavens. De todos los cielos, hay 3 cielos. All the heavens, Primero, there's three segundo y heavens. tercero. First, second, El and third. primero es el que está aquí en la The atmósfera. first one is here in this El atmosphere. segundo es donde están los tronos, principados, potestades de maldad. The second Y is el where the tercero es donde está el trono de Things of Dios. wickedness are, and the third one is where the throne Pero of God dice is. que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. He ascended above all O heavens to sea, fill them su all. omnipresencia, porque ahora His omnipresence, él no estaba limitado because por un now cuerpo he físico, was not limited by a physical sino que body, en espíritu but in the podía spirit, llenarlo He todo. could fill it all. Verso 11. Verse 11. Y él mismo, Cristo mismo, Christ himself constituyó. gave. Ahora, ¿cómo constituyó? Por los dones del ministerio. How did he give? Through the gifts of the ministry. Constituyó He gave a unos apóstoles, some a apostles, otros some profetas, prophets, a otros evangelistas, others evangelists, a otros pastores Others y pastors maestros. and teachers. Quiero decirle algo y yo creo que las mujeres aquí se van a emocionar. I want to tell you something, and I believe that you're going to get excited here. Cuando dice que dio dones a los hombres, When he y says- sé que son los dones del He ministerio, gave gifts to men, and I know these are the gifts of the ministry. en griego la palabra hombres es homotropos. In Greek, the word Allí, men en means particular. homotropos. Here, particularly. Y homotropos quiere decir varones y mujeres. Homotropos means men and women. Vamos las de aquí. Go, Tienen go. que You have to get emocionarse. excited. Mire, yo no Look. sé si usted me va a entender lo que esto significó para mí cuando la revelación me llegó. I don't know if you will understand what this means to me Cuando whenever yo- the revelation came to me. Conocí a Cristo y comencé a servirle. Yo oía su voz, hacía lo que él me decía, When I no met tenía quien me Christ, enseñara. and I was serving him, I listened to his voice. Nobody was teaching me this. Pero él me decía, levántate a las 4 de la mañana, me levantaba. Me decía, He would toca tell el me wake up shofar, at yo lo 4 a.m. tocaba. and I would do it. Solamente obedecer sin saber si era correcto o no era correcto, pero Obeying yo without sabía que era knowing Dios. if it was correct or not, but I knew that it was God. Y entonces se acercaron algunos pastores So some pastors came near to me y me dijeron, and told me, usted parece que tiene algo de Dios. it looks like you have something from God. ¿Por qué no se asocia con nosotros que somos varones Why don't you become an associate with us who are men para que usted pueda ministrar? so you can minister? Y oigo la voz del Espíritu que me And I hear dice, the voice of the Spirit that tells me, no hagas alianzas ajenas. don't make strange Ahí le alliances. digo, ay, muchas gracias, pastor, qué I amable. said, oh, Ahí lo thank you very llamo. much. I'll call you. You're very kind. Porque la religión y el legalismo te decían, no, tú eres mujer, tú no puedes. Because religion and legality would say, no, you're a woman and you can't do that. Entonces cuando yo descubrí So when I discovered que cuando el Señor Jesucristo bajó a that ultratumba, when Jesus Christ came to the tomb, que primero cuando Él exhibió públicamente a Satanás y sus demonios en la cruz del and when Calvario, he exhibited the devil and his demons on the cross of Calvary, había quitado toda maldición de la humanidad. he removed all curse from Y eso the significa humans. que le levantó la maldición a la mujer, He lifted the curse from the woman, la maldición que fue lanzada en el huerto de the Edén. curse that was launched in the Garden Estaba of Eden, siendo quitada en la was cruz del being Calvario. removed on the cross of Calvary. Y que el libro de Gálatas me And the confirma book of Galatians que ahora confirms si alguno está en Cristo, that if one is in revestido de Christ, Cristo está, they're dressed with ya no hay Christ, varón ni mujer, esclavo ni libre, no longer bárbaro woman ni or man, escita. no longer slave or Somos free. uno en Cristo we are one in Jesús. Christ Jesus. Y entonces cuando Cristo le da dones So a when los hombres, varones y mujeres, God gives men and women gifts. no hay nada que impida ni que limite que Nothing una mujer pueda ser apóstol, can pueda limit ser a woman profeta, from being an pueda ser apostle, evangelista, a pueda ser prophetess, pastora an o pueda evangelist, ser A maestro. pastor or a teacher.
Hay unos que no se alegran. Some are not rejoicing. Vamos, usted tiene que You celebrar have to porque celebrate esta because palabra es para This word usted. is for you. No es para el que no vino. It's not for the one Es that una didn't palabra come. para It's the word usted. for you. Mujer de Dios, mujer Woman de of reino, God. mujer de Woman of ministerio. kingdom, woman of ministry. Aleluya. Hallelujah. Dije que eres una mujer de ministerio, I mujer said de you're a reino, woman of ministry and apartada por kingdom. Dios. Selected by Te va a God. llenar de más sabiduría en este He will tiempo. fill you with more Y te wisdom veo in this como time. consejera I de see you personas As a importantes. counselor to important people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amados míos, el Señor Jesucristo constituyó los ministerios. My beloved, God gave and ¿Pero para Christ gave qué? Verso the 12 dice, ministries. ¿para qué? Verse 12 says for why? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, To perfect the holy para ones la edificación del cuerpo de Cristo. for the work of the ministry and the edification O of the body of sea, Christ. el Señor Jesucristo constituye ministros So the Lord Jesus Christ gives these y ministries, la palabra ministros quiere decir servidor. and the ministers are also servers. No crea que That's what porque it le means. dicen yo soy el ministro es que es algo más. No, un When they say I'm a servidor. minister, it's not. El que lava los baños They're es un servers. ministro. Those that El wash que barre el the templo es restrooms un ministro. and that clean the temple, El que they're a maneja las minister. cámaras es un The ministro. ones that are handling the cameras Somos are ministers. ministros, ministramos o servimos diferentes We're ministers cosas, and we serve in different pero areas, somos ministros. but we're all ministers. Solamente que en griego se llama ministeres, pero es lo But in mismo. Greek it's ministeres. Y and cuando it's the la same thing. Biblia habla de Jesús, dice mi siervo, When the Bible justo, speaks of mi Jesus, servidor. it says my server, my servant. Entonces, So then, Dios establece los ministerios de oficio. Esto God que mencionamos son los ministerios de establishes oficio. these ministries. Apóstol, profeta, evangelista, Apostle, pastor y maestro. prophet, En teacher, otro tiempo, si me pastor, vuelven a invitar, teacher. hacemos un seminario de eso. We can do a seminary later Pero, after this. But pero ellos son el gobierno de la iglesia. they're the government of the church. Es decir, el Espíritu de Dios o So, Dios mismo the le da las Spirit of God instrucciones gives de the instruction cómo gobernar, how cómo to govern, administrar. how to La minister. profeta decía, yo no les pregunto, The ¿usted prophet puede? has ¿Usted said, me haría el favor? No, I ella don't da ask you. instrucciones. No, she gives instruction. Porque el Espíritu de Dios le dice a ella Because cómo tienen que hacerse the las Spirit cosas. of God tells her how to do things. Ahora, el Now, asunto es the issue is que aquí that dice, here it says, en el verso 12, verse 12, que la razón por la cual existen los ministerios de the oficio reason why these ministries exist es para perfeccionar a los santos. is to perfect the holy ones. La palabra perfeccionar aquí quiere decir completar, The word perfect here equipar, means to complete, to equip, capacitar. to make capable. Los santos somos toda la iglesia. The saints, it's the Y entire los church. ministros de oficio existen And these para ministries equipar y perfeccionar a la iglesia o are a todos there los santos to equip the para saints que sean ellos los so que they hagan can la be obra del The ministerio. ones who do the work of the ministry. Vamos, 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 aplauda porque usted Applaud, applaud, es el que applaud. tiene que Because hacer la You obra del have to ministerio. do the work of the ministry. Ahora, Dios me hablaba algo esta So madrugada. God was speaking to me this morning. Todos los que pertenecen a este ministerio Betania, a All of the esta ones casa, who belong to this house, to this ministry, tienen una madre profeta. have a prophetic mother. Obviamente está el apóstol, no, You pero en have the este momento apostle. estoy hablando a ustedes aquí. But here I'm talking to you. Y ella porta un manto dado de She Dios. has a mantle that's given by Ella God. es una profeta genuina She's a prophetess that's genuine. que Dios le colocó un manto God placed y a ese mantle on her, manto and that tiene que ser mantle activado needs to be sobre los activated hijos de la casa. upon the children of the house. No tienen que ser todos profetas, They don't all have to be prophets, pero sí tienen que ser todos proféticos. but they all do have to be prophetic. No tienen que ser todos apóstoles They por don't el apóstol Ligueros, all have to be pero apostles sí because tienen of que ser Apostle todos Ligueros, apostólicos. But they have to be apostolic. Y entonces el Espíritu Santo So me that the indicaba hoy Holy Spirit was showing que me today cerráramos esta porción that we would close this portion con una activación de los hijos proféticos de la madre activation profeta. of the prophetic children of the prophetic mother. ¿Sabe? Es importante tener mentores It's proféticos, important to have prophetic mentors, pero es más importante tener padres o madres proféticas. but it's more important to have a father and mother that are Un prophetic. mentor llega a tu vida por un tiempo A mentor determinado, comes to your life for a pero un determined padre time, y una madre están contigo para but a siempre. father and mother are there with you forever. Y si tú sabes honrar el manto de una madre que es profeta, And if you know how to honor the tú mantle of a vas a mother who is a recibir de prophet, ese manto. you will receive from the Y tú mantle. recibes del manto en And la you medida que honras ese Receive manto. from the mantle in the measure that you El Señor honor that Jesucristo mantle. la constituyó The Lord Jesus Christ y el made it, deseo de Cristo
his es que los desire santos sean perfeccionados para que puedan hacer la obra is del for the saints to be ministerio. perfected so that they can do the ministry of the work of the Probablemente ministry. esta palabra es para todas, Perhaps this word is for pero everybody. quiero hacer un llamado específico y particular esta mañana want a según la particular calling instrucción del Señor. According to the instruction of the Lord, Quisiera pedir I would like to ask a todas aquellas mujeres all those women que eventualmente han fluido who proféticamente, eventually have sea que flown han tenido visiones, prophetically, revelaciones, whether they've had sueños revelations, de Dios, visions, dreams from God, que han recibido palabra received de word ciencia, de of sabiduría, science and wisdom, todo lo que tiene que ver con la revelación profética, que Anything lo han tenido related o lo tienen actualmente, to que the pasen revelation al prophetic. frente, por favor. come forward, please. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit of God. Gracias. No tenga pena. Don't be Si afraid. solo fue una vez que lo recibió, If it was just no hay one problema. time that you received it, there's no problem. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Holy Spirit.